¿Vale? Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Araceli García, secretaria general de Tecniberia, y espero que os encontréis bien y os mandamos un recuerdo especial para aquellos que habéis perdido un familiar o lo habéis pasado mal. Os damos la bienvenida a este webinar, que es el número 43 de Tecniberia, sobre tecnología de lecho móvil de depuración de aguas residuales para hacer frente a la obsolescencia de los SEDAR en España. La Comisión de Medio Ambiente de Tecniberia ha impulsado esta jornada al identificar que es un tema de gran interés para el sector y especialmente para nuestras empresas como prescriptoras. Desde la asociación no hemos dejado de estar activos durante todos estos meses por las difíciles de la pandemia, en que, dada la incertidumbre, es ahora de vital importancia aunar esfuerzos de todo el sector, teniendo una sola voz como interlocutores. La asociación, con estas iniciativas, lo que pretende es ayudar a las empresas dando visibilidad a sus problemas, ya sean por nuevas tecnologías, cambios legislativos, ralentización de contratación, etcétera. Y por ello os animamos a todos a todos los asociados a que participen en la comisión, en este caso en la de Medio Ambiente, aportando sus ideas y preocupaciones, y a aquellas empresas que todavía no estén con nosotros a que se unan a nosotros. Agradezco en nombre del sector esta iniciativa de la comisión, especialmente de su presidente, Alfonso Andrés, que ahora nos hablará, y la colaboración de Veolia por impulsar esta jornada. Y nada más. Alfonso, cuando quieras. Gracias, Araceli. Lo mismo digo, os agradezco a todos vuestra presencia virtual y especialmente a nuestros dos invitados, que son sin duda de ninguna clase expertos en la materia y nos pueden ilustrar sobre el uso de esta tecnología, que si no recuerdo mal es algo así como microbed biofilm reactor, algo así como me parece que es el nombre, ¿no? Es decir, en esencia entiendo que es una tecnología que ayuda a reducir el tamaño de los elementos de decantación y de reacción dentro de las depuradoras de aguas residuales. Y mi empresa en particular la ha utilizado con éxito, sin duda de ninguna clase, y que de alguna forma permite además otra cosa importante, que es la ampliación de depuradoras que ya se han quedado sin sitio, o la construcción de depuradoras en parcelas más pequeñas de las estrictamente necesarias con tecnologías convencionales. Tenemos a dos personas altamente cualificadas para hablar, que son las que van a hablar, porque entiendo yo que no procede que yo, que no soy experto en la materia, ocupe más tiempo del imprescindible. El primero es Javier Coronado, que es gestor o manager de desarrollo de negocio para el sector público en la filial española de Veolia. Es ingeniero de caminos y por tanto compañero de muchos de nosotros, por ser ingeniero de caminos con unos y por ser ingeniero simplemente con otros, y tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de grandes proyectos con clientes públicos nacionales e internacionales. Y por otra parte tenemos a Gorka Zalakain, director técnico de Anoxcaltnes, la filial española de Veolia, que cuenta también con una experiencia amplia de más de 25 años en el sector de agua y especialmente en la depuración biológica de aguas residuales con procesos de este tipo, de lecho móvil. Yo entiendo que es una tecnología importante, que es una tecnología que es necesario conocer y utilizar, y por otra parte que es una ocasión buena la de empezar a hablar o la de hablar de estos temas en un momento en el que la depuración de aguas residuales a través del plan DESEAR de la Dirección General del Agua y de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, el Next Generation, que sin duda desviarán dinero o utilizarán dinero público para promover una mayor cantidad de depuradoras de aguas residuales, incluso con el incentivo que supone el evitar la multa que últimamente estamos pagando, como el Reino de España, por no haber completado todos los realizaciones en esta materia que son obligadas como consecuencia.
consecuencia de las directivas que están en vigor desde hace ya bastante tiempo. Yo os dejo aquí, asistir a la primera parte de la charla y después desgraciadamente tengo que ir, por lo cual pido perdón a todos los asistentes porque tengo algo que es absolutamente imprescindible, una reunión a la que es imprescindible que yo acuda, pero estoy seguro de que os dejo en unas manos magníficas, puesto que son los que entienden del tema. Y sin más, yo daría la palabra a los propios ponentes para que empiecen a contar lo que nos tengan que contar, que sin duda será de enorme interés. Muchas gracias a todos por asistir, lo repito. Gracias. Muy bien, muchas gracias Alfonso y Araceli por la presentación que habéis hecho. Bueno, como ya me ha presentado Alfonso, soy Javier Coronado, el responsable del Departamento de la División de Desarrollo de Negocio para el mercado municipal, para clientes públicos. Y en la sesión de hoy os queríamos contar pues, cómo es el funcionamiento y las ventajas que plantea el uso de una tecnología del hecho móvil, el MBR, que decía Alfonso, es Moving Bed Biological Reactor, ¿vale? Es la depuración mediante el uso de carrier plásticos que permite básicamente unas condiciones de depuración fantásticas con instalaciones muy compactas. Antes me vais a permitir, bueno, una breve presentación de quiénes somos. Nosotros pertenecemos a Veolia Water Technologies, que es la división tecnológica del Grupo Veolia. El Grupo Veolia lo conocéis todos, seguro, es una multinacional francesa. Trabaja básicamente en tres grandes áreas, que es el agua, los residuos y la energía. Trabajamos en todo el mundo. El grupo tiene más de 125.000 empleados, factura 25.000 millones de euros, una grandísima compañía. Nosotros, como comentaba, somos la división tecnológica de agua, ¿vale? Estamos, si pasas a la siguiente, por favor, Gorka, veis, estamos prácticamente en todo el mundo. Tenemos, bueno, esa cifra que veis de 7.200 patentes son las que históricamente tenemos. Evidentemente no están todas funcionando ahora mismo. Trabajamos insisto, prácticamente en todo el mundo, 41 países, somos más de 8.500 empleados trabajando en esta empresa. Aquí os quiero presentar un poco, es un brevísimo resumen de todas las tecnologías que solemos usar normalmente. Como veis, tenemos procesos para tratamiento de olores, desalación, la línea de fango, agua de proceso, agua potable y residual, regeneración de agua. Dentro de cada gran capítulo de estos, bueno, todas esas cuadrados verdes que veis son tecnologías que aplicamos dentro de cada proceso. Tenemos también una línea, lo veis en el centro a la derecha, que se llama Aquavista, que es una solución, un sistema de control avanzado para estaciones depuradoras. Es la solución digital del grupo para el control de estas instalaciones. Como veis, cualquier proceso relacionado tanto con el agua, sea de potable residual como con el fango, tenemos múltiples soluciones que siempre adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Ya por último os voy a contar lo que nos va a explicar luego Gorka. Anos Canles es una de las TecnoViews, una de las unidades de negocio tecnológicas implicadas en Veolia Water Technologies. Son los inventores de esta tecnología, de los reactores MBR. Tenemos el año de 2018 y llevamos ya más de 1.000 referencias a nivel mundial de instalaciones funcionando y funcionando muy bien. Como veis ahí, los procesos MBR pueden ser de distintas formas. Se usan no solo para la reacción, también, por ejemplo, el Altamox se utiliza para el tratamiento de los escurridos, de centrífugas para la eliminación. Bueno, esto ya es un poco lo que nos va a contar ahora Gorka. En todo caso, quedo a vuestra disposición. Si después de la presentación queréis tenéis alguna aclaración, alguna duda o pregunta que os pueda responder,
a vuestra disposición cuando queráis. Gorka, cuando quieras. Bueno, gracias, Javier. Gracias por organizar este webinar en Tecniberia. Y gracias a los asistentes, que al final, bueno, pues en esta época que nos toca, como no tenemos seminarios ni tenemos congresos, pues bueno, pues es una forma de que nosotros podamos contaros en qué estamos trabajando, de que recibamos vuestros feedbacks y es una modalidad que yo creo es cómoda y es interesante para todos, ¿no? Estos webinars. La presentación que tengo es un tanto extensa, entonces os voy a pedir, por favor, que dejemos las preguntas, si puede ser, para el final. En todo caso, si hubiera algo importante, alguien que no entienda algo, pues ahí tenéis, creo que podéis utilizar el chat para parar la presentación o para preguntar, e intentaré resolver cualquier duda y, si es posible, las dejamos al final, ¿vale? Sí, Gorka, si me dejas un segundito, todas las preguntas en vez de en el chat van a ir en el apartado de preguntas y respuestas. Vale. Lo tenéis en el pie de los botones y lo podéis, como decía Gorka, utilizarlo desde ya, pero iremos sobre ellas al final de la presentación. Ok. Vale, pues la presentación se basa en la tecnología del lecho móvil para remodelación o ampliación de plantas depuradoras que quedan obsoletas o que quedan pequeñas o que tengan problemas, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esta presentación. Y para ello, pues vamos a seguir un pequeño esquema que es simplemente pues, contar un poco en lo que consiste una planta depuradora, que es un proceso MBBR, es el Moving Bed Bioreactor, que es un proceso de biofilm. Cómo funciona, qué ventajas, qué componentes tiene principalmente, para poder entrar después a los distintos procesos que se han ido desarrollando con base de esta tecnología y las aplicaciones que podamos tener en distintas remodelaciones del hogar, ¿vale? Como va a haber, hay muchos procesos que hemos ido desarrollando a lo largo de los años y no nos va a dar tiempo a explicar todos. He puesto ahí también mi correo electrónico. Yo soy director técnico de la división de Anos Calnes en Ibérica, y cualquier proceso que hoy no vayamos a profundizar, porque no nos daría tiempo de hablar de todo, pues estaríamos encantados de responderos con que nos mandéis un correo o a través de Tecniberia, o si no, a gorkazalacain@veolia.com. Lo que es una estación depuradora de aguas residuales, en el que todos creo que ya tenemos una noción de en qué consiste. Principalmente lo que se hace en una planta de tratamiento de aguas es intentar eliminar todos los componentes, todos los contaminantes que nos llegan a nuestro agua residual, ¿no? Pasando desde la forma más fácil de eliminar, que sería eliminando todos aquellos componentes particulados por medio de un desbaste, de una desarenado, de un desengrasamiento y una decantación primaria, para poder pasar ya a un tratamiento biológico en el que vamos a eliminar aquellos compuestos disueltos en el agua, ¿vale? Que no hemos podido eliminar de una forma física, fisicoquímica previa. Lo que haríamos es entrar a un tratamiento biológico donde esos compuestos disueltos van a servir de alimentación a unos microorganismos que van a producir van a tener una serie de crecimiento y van a transformar esos compuestos disueltos a CO2, nitrógeno gas, lo que sea. Y de ahí, ese crecimiento de esa biomasa biológica, a su vez, vamos a poder separarla físicamente en un decantador para obtener un agua clarificada. Una clarificada para su vertido a río, a colector, donde sea. Entonces, en este proceso previo de eliminación o de generación de compuestos sólidos, vamos a tener una línea de producción de fangos que, a su vez, vamos a intentar reducirla y estabilizarla para su posterior uso en el campo o en compost o en el uso final que se le pueda dar a esos fangos, por medio de una digestión y, a la vez, intentar deshidratar en medida de lo posible esos fangos para que tengamos que gestionar el menor volumen posible. Esa deshidratación de fangos, al final, también va a generar una corriente de escurridos que normalmente son enviados nuevamente a cabecera de planta y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de dimensionar nuestra instalación. ¿Vale? Los procesos principales que se dan las reacciones principales que se dan en estos procesos biológicos pueden ser aerobias, donde tenemos la transformación de materia orgánica por medio de oxígeno a CO2 y generamos una nueva biomasa. A la vez también el nitrógeno, la forma amoniacal de nitrógeno pasaría a forma de nitratos en condiciones aerobias.
En los reactores anóxicos lo que haríamos es consumir esa materia orgánica a través de esos nitratos para producir nitrógeno gas y nueva biomasa. Y por último tendríamos procesos anaerobios, como pueden ser los que se ven en los digestores, donde la materia orgánica pasaría por medio de procesos de acidificación y metanización a producir CO2 y metano. ¿Vale? Esos son un poco los tres tipos de condiciones en los que nos podemos encontrar reacciones biológicas aerobias, anóxicas o anaerobias en una planta depuradora. Tradicionalmente en España y en Europa el proceso principal biológico para poder asimilar esos compuestos disueltos del agua han sido los fangos activos, en el que en un reactor biológico establecemos las condiciones adecuadas para que haya un crecimiento de esa biomasa que va a asimilar esos compuestos disueltos y esos microorganismos, esa biomasa que se genera, para poder permanecer en el sistema lo que tienden es a agruparse en forma de flóculos en suspensión. ¿Vale? Entonces nosotros ponemos las condiciones adecuadas en ese reactor para que esos flóculos crezcan, bien sea en condiciones aerobias, bien sea en condiciones anóxicas, en condiciones anaerobias, pero lo que pretendemos es que tengamos un reactor con un contenido de biomasa que pueda eliminar nuestros compuestos disueltos. Y para que ese reactor tenga la mayor actividad posible, el proceso de fangos activos lo que establece es una decantación posterior de esos fangos que hemos generado, de ese crecimiento de biomasa que ha habido en nuestro reactor, para que por medio de una recirculación los volvamos a introducir en el reactor y tengamos una elevada concentración de biomasa que nos permita una elevada actividad biológica. ¿Vale? De alguna forma, esa biomasa, esa actividad biológica que vamos a hacer en nuestro reactor, va a tener una edad del fango, esos microorganismos van a ir creciendo según cuánto tiempo permanezcan en el sistema. Irán pasando del reactor al decantador, del decantador recircularemos y iremos dando vueltas hasta que pues, finalmente salgan por la purga. ¿Vale? De alguna forma, esa edad del fango o ese tiempo que permanece en nuestra biomasa en el sistema va a depender de la cantidad de biomasa que podamos acumular en nuestro sistema y por lo tanto va a estar muy relacionado también con el volumen que le podamos dar a ese reactor. ¿De acuerdo? Eso es lo que, tal y como funciona un reactor, un proceso biológico de fangos activos. Hay otros procesos como los filtros percoladores en los que se hace pasar el agua por un soporte fijo donde crece una biomasa precisamente porque ponemos también las condiciones adecuadas de que esa biomasa esté aireada, tenga oxígeno y el agua al pasar por un soporte, los microorganismos en vez de agregarse entre ellos lo que hacen es quedar retenidos en un soporte para intentar permanecer en el sistema lo más tiempo posible, ¿no? Entonces crecen en forma de biopelícula. Entonces, bueno, pues los biofiltros un poco, digamos, el proceso de biopelícula, de los primeros procesos de biopelícula que se dio en el tratamiento de aguas de depuración y que, bueno, pues tiene la ventaja de lo que tiene una biopelícula, que al final puedes llegar a tener edades de fango muy elevadas porque esa biomasa se queda retenida en un soporte, pero tiene ciertos inconvenientes pues porque se crean caminos preferenciales, necesitamos volúmenes muy amplios y ese fue un poco el origen de estas dos, bueno, de la combinación de estos dos procesos, lo que dio el origen a pensar en lo que son los procesos de lecho móvil. Que los procesos de lecho móvil vienen a ser la formación de una biopelícula, que ahora veremos en qué consiste una biopelícula, poder entender bien las ventajas y las aplicaciones que puede tener, la formación de una biopelícula en un soporte en el que está en continuo movimiento en nuestro reactor, de forma que tengamos una cantidad de biomasa en forma de biopelícula homogeneizada por todo el reactor. ¿Vale? No tenemos caminos preferenciales, son soportes muy pequeñitos y tenemos de alguna forma un reactor de mezcla completa en el que tenemos un montón de biopelícula moviéndose dentro del mismo reactor. ¿Vale? La biomasa está retenida en el soporte y por lo tanto no tenemos que ir, como en el proceso de fangos activos, a una separación de fangos y recirculación. Aquí la biomasa no hace falta que la recirculemos porque ya está retenida dentro del soporte plástico. Vale, pues este proceso se basa entonces en la formación de la biopelícula, de lo que es biofilm, y el biofilm al final es una asociación de microorganismos y sus productos extracelulares que permiten que queden adheridos a una superficie. Y esto se hace de forma natural. Nosotros no tenemos que andar colonizando soporte para que tengamos esa biopelícula.
Si ponemos las condiciones adecuadas en un reactor con soporte plástico, la biomasa va a tender a crecer de forma adherida al soporte para poder permanecer en el sistema el mayor tiempo posible. Y esa biopelícula, ese biofilm, es el que nos va a dar las distintas ventajas que nos va a poder dar el sistema y que nos va a dar lugar a desarrollar distintos procesos para distintas aplicaciones, ¿vale? En esa biopelícula tendremos una elevada densidad de microorganismos, de forma que vamos a tener diferentes capas de biopelícula según cómo diseñemos nuestros reactores, y esas capas van a permitir que tengamos una protección de unas capas frente a las otras, y además vamos a tener distintos tipos de microorganismos en función de que las edades del fango, los microorganismos de más lento crecimiento, que crecerán en las capas más internas, y los de más fácil crecimiento en las capas más externas, ¿vale? Entonces vamos a tener, digamos, no como en un fango activo donde todo el fango tiene una edad media igual, sino que aquí vamos a tener diferentes edades del fango según las distintas capas que tengamos en nuestra biopelícula, ¿vale? Por lo tanto, esta es una foto real de una biopelícula. Aquí vemos que tenemos distintas capas y, a su vez, esos efectos de difusión que se dan dentro de la biopelícula debido a la elevada densidad de microorganismos que tenemos, nos van a dar también origen o posibilidad de tener distintas condiciones en un mismo biofilm en las distintas capas. Podemos tener condiciones aerobias en las capas más externas, y a medida que vamos penetrando en la biopelícula, el oxígeno se va reduciendo de forma que tengamos distintas concentraciones de oxígeno a distintos niveles de la biopelícula. Y eso nos abre un campo de posibilidades terrible a la hora de diseñar nuestras plantas depuradoras. Vale, pues ¿qué ventajas produce esta tecnología? Bueno, pues una de ellas, la que hemos comentado ya, es que efectivamente esa gran cantidad de biomasa que podemos almacenar dentro del soporte nos va a permitir que los reactores sean mucho más pequeños que los reactores de fangos activos. A su vez, como la biomasa queda retenida dentro del soporte, no necesitamos recircular biomasa y, por lo tanto, podemos independizar el reactor biológico del sistema de separación. Con lo cual, podemos ir a sistemas de separación que no tienen por qué tener en cuenta que esa biomasa vaya a tener que ser recirculada, sino que la podemos separar en un decantador convencional, pero también la podemos separar en sistemas más compactos en los que empleamos químicos, como puede ser un flotador, una decantación lamelar con coagulación-floculación, una microfiltración en la que separamos, bueno, en reactores de carga baja vamos a poder tener efluentes con poca concentración de sólidos, y nos va a poder permitir usar pues, filtros de malla con tipo Hydrotec, que es una de las tecnologías de Veolia, o uno de los sistemas ActiFlow, que comentaremos un poco más adelante, que sería todavía el sistema más compacto de separación de sólidos. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que lo que estamos separando en este sistema de separación no va a ser ya, como en un fango activo, toda la concentración de licor mezcla que pasa al decantador y recirculamos, sino que va a ser solamente el exceso de fangos que se va a desprender del propio soporte el que vamos a tener que separar en el sistema de separación. Por lo tanto, el footprint, la superficie requerida de estos sistemas, se reduce de forma importante comparada con el sistema convencional de fangos activos y sedimentador. Y eso nos va a permitir, bueno, pues poder ampliar depuradoras existentes con tecnologías que requieren mucho menos espacio sin tener que ampliar volumen de reactores. Realmente un reactor de lecho móvil lo que tiene es una entrada y una salida. Vamos a tener hay que dimensionar bien los sistemas de lecho móvil. Este es mucho más importante el dimensionamiento que el propio digamos, soporte que vayamos a utilizar o incluso el tanque, sino que el saber para qué queremos aplicar la tecnología del lecho móvil va a ser lo primordial, ¿no? Pero realmente un reactor de lecho móvil va a contar con un agua de entrada, un reactor en el que se van a producir los procesos biológicos en ese soporte, y un agua de salida que va a contener ya los contaminantes disueltos eliminados, más la producción de fangos que se haya dado en ese proceso. Esos reactores van a poder ser aerobios o anóxicos o anaerobios, tal y como hemos comentado antes, las reacciones que se pueden dar, ¿no?
Para los reactores aerobios utilizaremos parrillas de aireación que van a permitir oxigenar la biopelícula y a su vez mantener la biomasa en suspensión, y en reactores anóxicos o anaerobios simplemente utilizaremos agitadores mecánicos para mantener la biomasa, el soporte en suspensión. Otra de las ventajas es que precisamente como la biomasa queda retenida en el soporte, esa biomasa no va a estar pasando de unas condiciones a otras en nuestra configuración de planta. El reactor de eliminación de materia orgánica va a contener biomasa heterótrofa principalmente y va a estar continuamente eliminando materia orgánica, y el reactor de nitrificación va a contener principalmente biomasa nitrificante y va a estar continuamente nitrificando. ¿Vale? Entonces eso va a permitir todavía que el rendimiento global de nuestro sistema sea todavía mayor. En un proceso de fangos activos, por ejemplo, donde tenemos cámaras anóxicas y cámaras aerobias, la biomasa nitrificante cuando está en la zona aerobia del reactor de fangos activos está nitrificando, pero cuando pasa al decantador o a la cámara anóxica no está haciendo nada, simplemente estamos estresando esa biomasa que está pasando de unas condiciones a otras para volver a ser biomasa activa en su reactor de nitrificación, en su zona de nitrificación. Y aquí no, aquí está continuamente la biomasa nitrificando todo el rato en su reactor correspondiente. Y otra ventaja importante sería, bueno, pues ese gradiente que tenemos de compuestos a lo largo de la biopelícula nos va a permitir también que unas capas protejan a las otras y que cualquier tóxico o variación afecte menos a las capas internas, de forma que si entra un tóxico terrible en una planta de lecho móvil, pues puede que las primeras capas se vean afectadas, pero es muy raro que podamos afectar a toda la biopelícula, de forma que la recuperación es muy rápida. Entonces, digamos que una característica importante es la robustez de estos sistemas, ¿no? ante tóxicos o cargas variables. Vale, entonces, bueno, pues como he comentado antes también Javier, Anos Calnes es líder de esta tecnología a nivel mundial desde 1986, donde empezó Anox con su aplicación de la tecnología de lecho móvil a papeleras, y Calnes en el 89 en la aplicación a municipales. Pues han ido generando uniones de empresas hasta que finalmente Anos Calnes se formó en el año 2002 y pasó a pertenecer al grupo Veolia en el 2007. Todo esto ha hecho bueno, pues que todos estos años hayan servido para que contemos con un grupo líder mundial con un conocimiento de proceso y de microbiología amplísimo. Yo creo que a nivel mundial claramente podemos tener competidores de productores de plásticos, pero de tecnología existen otros tecnólogos, pero el nivel de conocimiento que tenemos detrás y que con el apoyo que contamos con el grupo de Suecia es importantísimo y nos permite ir desarrollando, nos ha permitido en estos años ir desarrollando pues múltiples, no solo soportes, sino múltiples procesos, que es un poco lo que queremos contar aquí. Todo eso también hace falta que funcione efectivamente con unos elementos que físicamente hagan que el soporte se mueva correctamente en su reactor, y que lo veremos brevemente, pero que no es lo más importante. Y como os comentaba, pues en estos años Anos Calnes ha desarrollado desde el año 88, donde se generó el primer soporte, hasta ahora más de 14 soportes plásticos diferentes que han dado lugar, siempre buscando que esos soportes sean, bueno, pues con mucha superficie específica para que podamos ir a volúmenes pequeños, donde tengamos una gran cantidad de biomasa en poco sitio, que permita una buena transferencia entre la masa y el líquido. Entonces, o sea, que el líquido del licor mezcla, o sea, el líquido que tenemos nosotros en nuestro reactor y la interacción con la biopelícula sea la mejor posible, que no haya ni caminos preferenciales y que haya buena interacción entre esos componentes disueltos que tenemos que eliminar la biopelícula, que se diseñen para que no haya colmataciones, que no tengamos, bueno, pues ya os digo que esto mucho depende del soporte y de cómo se aplica el soporte, pero hace falta que esa superficie protegida que tengamos permita una buena biopelícula, pero no tanta biopelícula como para que se colmate. Y por otro lado, es importante que el propio soporte plástico sea de alta durabilidad. Entonces, ahora mismo, bueno, de todos aquellos soportes que he comentado que se han ido desarrollando, los que permanecen ahora y los últimos que tenemos desarrollados serían este grupo de soportes que tenemos aquí,
donde destaca todavía pues, el K1, que es el de los originales de Calnes, que aparece en todos los artículos del hecho móvil desde que se inventó esta tecnología, a los distintos desarrollos que ha habido, a K3, K5, los soportes chip y, bueno, casi como anécdota, contar que ahora el soporte último que se ha generado es el soporte ANOX-K-Z, los Z-Carriers, que son los soportes en los que ya no tenemos huecos pasantes para que la biopelícula se forme en esa superficie de celdillas que tenemos en los reactores normales, en los soportes normales, y que el agua pase por ahí, sino que son soportes, los Z son soportes en los que tenemos una diferente altura de celda en su fabricación, de forma que esto nos va a permitir controlar el espesor de biopelícula que vamos a poder generar en el soporte. Vamos a poder formar, estamos produciendo rellenos, soportes plásticos con distintas alturas de celda, de 400 micras, de 200 micras, de forma que el espesor de biopelícula, por el rozamiento que hay entre unas piezas y otras, nunca va a sobrepasar la altura de esa celda. De forma que ya, una vez que la biopelícula crece por encima de la altura de la celdilla, unas piezas con otras van a hacer que se desprenda y que el espesor sea aquel que hemos fijado nosotros en la producción del propio soporte. Entonces, eso nos da todavía pues, más lugar a poder diseñar reactores con el espesor de biopelícula que nosotros queramos y poder jugar con cómo de aireado o cómo de anóxico o cómo de anaerobio queremos que sea esa biopelícula. Vale, entonces, la elección del medio, pues o sea, más que el propio medio, ya os digo que es importante que sean medios de buena calidad, que para eso en todos los soportes que hacemos en unos Calnes se emplea polietileno de alta densidad, que dura, las plantas ahora mismo de referencia más antiguas que tenemos tienen más de 25 años, 30 años, y el soporte, bueno, pues se puede haber deformado un poquito y tal, pero las partes internas permanecen intactas con la misma cantidad de biomasa adherida al soporte. Entonces, eso es algo importantísimo, ¿no? Lo fabricamos en polietileno de alta densidad, con lo cual tiene una densidad ligeramente inferior a la del agua, de forma que la energía necesaria para mover el soporte es muy pequeña. Vale. El resto de elementos, como el sistema de aireación o el tanque, bueno, los tanques pueden ser cualquiera, los sistemas de aireación, digamos que también son importantes, pero que no quiero entrar mucho en esto porque vamos a pasar a los procesos. Disponemos de sistemas de aireación de burbuja gruesa con parrillas de tubo perforado para que no requiere ningún mantenimiento, en el que en ese momento esa burbuja gruesa junto con el soporte produce una transferencia de oxígeno elevada. Los soportes lo que hacen es romper la burbuja y hacer que su recorrido en el reactor sea elevado para poder dar una buena transferencia de oxígeno. Y disponemos también ahora de soportes de burbuja fina, normalmente extraíbles, para poder manejar también pues, cualquier elemento de mantenimiento que haya que hacer sobre ellos cuando tenemos los reactores con soporte, ¿no? Están los agitadores, que también son agitadores mecánicos especiales, de los cuales se ha desarrollado un nuevo agitador de Anos Calnes, que es el agitador K-Mixer, que se ha desarrollado junto con Invent y que son los que aplicamos ahora en nuestros reactores anóxicos. Y por último están los colectores, que son simplemente retenedores de soporte para evitar que el soporte salga con el agua limpia, ¿no? No son elementos que conlleven mucha complejidad, pero sí es importante dimensionarlos y diseñarlos correctamente para los caudales y flujos que vayamos a manejar. Vale, pues habiendo explicado un poco las bases del concepto de lo que es el hecho móvil y las ventajas que tiene, disponemos de un gran desarrollo de procesos y aplicaciones para remodelación en EDARS. Disponemos de tantos procesos que nos vamos a centrar solamente en 4 de ellos, pero si cualquiera tuviera interés en alguno de estos que aparecen aquí ahora en pantalla, pues podéis contactar con nosotros y os mandaremos información. Vamos a hablar de estos 4 procesos, que sería el proceso del hecho móvil puro, del que ya hemos hablado brevemente, el BAS, el HIBAS y el Anitamox. El proceso MBR puro, como hemos contado, consiste en que vamos a tener reactores
en las que en todas las distintas cámaras que componen los reactores biológicos van a contener soporte plástico. Va a ser un reactor MBR que llamamos puro. Y nos va a permitir una serie de configuraciones dependiendo de lo que queramos eliminar. Si vamos a eliminar solamente materia orgánica, vamos a poder contar con, dependiendo de la concentración de la materia orgánica, de cuánta materia orgánica queramos eliminar, vamos a poder contar con 1 o 2 reactores. Siempre es más interesante disponer de 2 reactores en serie para poder bueno, pues aprovechar esa ventaja que tenemos de biomasa específica en cada reactor, de forma que el primer reactor elimine los compuestos más fácilmente biodegradables y el segundo los más lentamente. Y a continuación, pues podemos utilizar el sistema de decantación o de separación de sólidos compacto, ya que el lecho móvil puro, como hemos comentado antes, independiza el reactor biológico de la separación de sólidos. ¿Vale? Según cuánta DQO o materia orgánica estemos eliminando en nuestro reactor, podremos contar con distinto tipo de microorganismos en la biopelícula, y esos microorganismos van a tener unas características de separación posterior diferente. Si eliminamos solamente el 50% de la DQO, tendremos una separación más complicada que si eliminamos el 100% de la DQO en nuestro reactor. Y a la vez podemos, con la tecnología del lecho móvil puro, podemos también configurar reactores para eliminación de materia orgánica y nitrógeno, igual que se hace en un fango activo. Tendremos nuestras cámaras, nuestros reactores anóxico, preanóxico, de eliminación de DQO, nitrificación, post-desnitrificación con metanol. Entonces, bueno, pues es cuestión de diseñar las cámaras adecuadamente en función de la carga de DQO y nitrógeno que queramos eliminar. ¿Vale? Y a su vez, la separación podrá ser compacta. Compacta, que si nos vamos al sistema más compacto, podría ser la separación por medio de ActiFlow, que lo vamos a comentar en un momento ahora. Bueno, pues ¿cuándo aplicamos esta tecnología de lecho móvil puro? Bueno, pues efectivamente pues con lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Cuando requerimos sistemas muy compactos, con una separación de sólidos muy compacta, donde se esperan variaciones de carga y composición, donde se quiera un sistema robusto, porque toda la biomasa que vamos a tener en nuestro sistema va a estar en forma de biopelícula. Sobre todo la operación es muy sencilla, porque no podemos actuar ni sobre la edad del fango. La propiedad del fango va a venir definida por cómo diseñamos nuestros reactores. Pues cualquier compuesto tóxico, al ser biopelícula pura, pues va a estar mejor soportada en los soportes de lecho móvil. Tenemos como separación de sólidos, ya he comentado antes, bueno, tenemos los decantadores convencionales, pueden ser unas separaciones por flotación, en los que podemos permitirnos velocidades ascensionales mayores y por lo tanto menores volúmenes, pero contamos con la tecnología de ActiFlow, en la que realmente el aporte de microarena nos permite trabajar con velocidades ascensionales altísimas y con variaciones de carga de entrada muy altas, de forma que es un sistema robusto que, combinado con la tecnología del lecho móvil, nos da, digamos, que el sistema más compacto que puede existir ahora mismo para poder eliminar materia orgánica, nitrógeno y separación de sólidos, ¿no? Y esta combinación de tecnologías es la que se está aplicando, la que se va a aplicar en la reconstrucción de la planta de Placeres en Vigo, que lo que conlleva es la configuración de reactor anóxico, aerobio para eliminación de materia orgánica y 2 reactores de nitrificación en serie para poder optimizar la nitrificación antes de entrar a unos ActiFlow. Entonces, esta planta que está ahora en fase de remodelación, va a ser una de las 5 plantas más grandes del mundo en cuanto a la tecnología del lecho móvil, y va a contar con 4 líneas. En cada una de esas 4 líneas va a contar con 4 reactores, por lo tanto tenemos 16 reactores de lecho móvil y 3 unidades de ActiFlow que nos van a permitir que la planta tenga una elevada capacidad de eliminación de materia orgánica, nitrógeno y sólidos en un espacio muy, muy reducido. El siguiente proceso que quería comentar es el BAS, que es también un proceso interesante a la hora de ampliar nuestra planta depuradora cuando tenemos problemas en el fango activo, ¿no? Si tenemos una planta con el fango activo muy ajustado, muy pequeño, pues una de las opciones que podemos aplicar es colocar delante, en cabeza,
un reactor de lecho móvil. ¿Y por qué en cabeza? Porque, bueno, pues porque este reactor de lecho móvil va a ser capaz de absorber cualquier variación, cualquier punta, cualquier tóxico, de forma que el fango activo posterior va a ver reducida su carga y va a haber también protegida, se va a ver protegido ante esas variaciones o tóxicos que pudieran llegar a la planta, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se ha remodelado alguna planta en Navarra, en la que en ciertas campañas la planta municipal pues, recibía campañas de vinícolas donde llegaban muchos compuestos orgánicos en un momento que saturaban o dejaban pequeño el proceso de fangos activos, y el reactor de lecho móvil permite eliminar en poco volumen una elevada cantidad de materia orgánica, de forma que homogeniza lo que le va llegando al fango activo después. Vale, el lecho móvil va a eliminar una parte importante de ese adecuo y va a proteger al fango activo. Esto es un poco lo que he contado ahora mismo. Y el fango activo se va a encargar de eliminar, bueno, pues aquellos compuestos más lentamente biodegradables. Esta aplicación de BASTA, aparte de municipales, se aplica mucho también en papeleras, donde efectivamente tenemos compuestos de distinta biodegradabilidad, ¿no? Los más fácilmente biodegradables se eliminarían en el lecho móvil, y el fango activo, con un volumen mayor, que no hace falta que contenga soporte plástico, va a estar eliminando los compuestos más lentamente biodegradables. Vale, entonces va a permitir también que el fango activo va a poder funcionar con menor carga y va a mejorar muchísimo la decantabilidad de ese fango. El tener ese lecho móvil en cabeza, donde la biomasa que se desprende pasa directamente a interactuar con la biomasa en suspensión, va a permitir una decantabilidad muy importante, una mejora de decantabilidad importante en el fango activo. Entonces va a ser un proceso mucho más robusto, que es lo que buscamos siempre, con menor producción de fangos, y vamos a poder bien eliminar materia orgánica, incluso nitrificar. Lo que no podríamos hacer con una configuración BAS sería la desnitrificación, ya que estamos eliminando la materia orgánica que contiene el agua, la estamos eliminando en condiciones aerobias. En aplicaciones municipales, otro proceso importante de ampliación sería el HIVAS. Ese es un poco el proceso, yo creo que más extendido ahora mismo, no tanto a nivel mundial, sino también en España. En España ha habido en los últimos años muchas remodelaciones de EDAR en las que se ha aplicado esta tecnología, ¿no? Hay varias plantas del canal Isabel II que han optado por esta ampliación. Nosotros hemos ampliado hace poco una en Guipúzcoa, en la DAR de Gaicao, en la que unos reactores de fangos activos se ven limitados bien por la concentración de nitrógeno que no se ha tenido en cuenta tal vez en el tratamiento de retornos, y que llega más alto de lo esperado y no cumple con los requerimientos de nitrógeno. Lo que permite la solución HIVAS es reducir la zona aerobia de la planta, aportando soporte plástico y ampliando de esa forma la zona anóxica para tener mayor capacidad de desnitrificación o incluso eliminación de fósforo de forma biológica. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto sería el proceso HIVAS, en el que de alguna forma vamos a utilizar menos soporte plástico, pero el soporte plástico va a estar orientado precisamente a esa nitrificación, a poder generar en ese soporte esa biopelícula de compuestos nitrificantes que son un poco los más delicados, digamos, ¿no? Y los de más lento crecimiento. Entonces, una planta que también puede ser una planta en la que inicialmente ese volumen aerobio no va a permitir el crecimiento espontáneo de nitrificantes porque no tiene edad aerobia suficiente para que crezcan esas nitrificantes, se lo vamos a aportar con el soporte plástico. El soporte plástico va a permitir que crezcan las nitrificantes en el soporte, y a su vez va a hacer de siembra para que lo que se desprende de la biopelícula que ya contiene nitrificantes permita la nitrificación también en suspensión. ¿Vale? Entonces es un proceso que es una maravilla. Y vale, entonces la aplicación sería pues eso, pues en plantas en las que o bien no cumplimos con los requerimientos de nitrógeno, o bien simplemente teníamos capacidad para eliminar materia orgánica, y en lugar de ampliar el volumen, aportamos soporte para que podamos nitrificar en el soporte. Vale, esto sería un poco
lo que podríamos hacer, ¿no? Y sí, resaltar también que ya es una combinación de fangos activos y lecho móvil, con lo cual el fango activo, la configuración que vayamos a hacer en el fango activo donde no tenemos soporte, sí que podemos hacer también la eliminación biológica de fósforo, donde vamos a poder tener cámaras anóxicas, y ahí sí que requerimos que la misma biomasa pase de unas condiciones a otras, para que podamos tener en la captación de la materia orgánica donde pueda jugarse con la asimilación y release del fósforo. En un reactor de lecho móvil puro eso no lo podríamos hacer, precisamente porque decimos que tenemos la ventaja de que la biomasa está retenida en cada reactor y no cambia de unas condiciones a otras. Pero en este proceso HIVAS sí que podemos, gracias a reducir la zona aerobia, utilizar mayor zona anóxica y anaerobia para poder hacer eliminación biológica de fósforo y la desentrificación. Vale, entonces, bueno, pues este sería un poco el resumen de cuándo es mejor utilizar el HIVAS, ¿no? Pues bueno, cuando tenemos nuevos límites de vertido, cuando tenemos también gran variabilidad y esas bacterias nitrificantes que son muy sensibles, que en un proceso de fangos activos muchas veces se llegan a perder y tenemos que volver a traer biomasa nitrificante de una planta para volver a arrancar el proceso, pues una vez de que las generamos en biopelícula es muy difícil que las perdamos. Y esos nitrificantes en biopelícula dan una gran robustez al sistema. Y lo mismo pues para poder eliminar fósforo de forma biológica. Y sí, y este punto también sería importante, es que realmente nosotros lo que vamos a conseguir es que como le estamos dando a esa biomasa, le estamos dando el tiempo de residencia, el celular, se lo estamos dando en el soporte, vamos a poder tener una edad del fango en suspensión mucho menor de la que tendría una planta que nitrifica solamente en suspensión. De esta forma, la edad más joven o el fango más fresco que tenemos nos va a permitir generar mayor cantidad de biogás en nuestro reactor anaerobio. Y por último, el último proceso que quería comentar sería el side stream. Lo vamos a pasar también un poco brevemente porque es un proceso que tiene su complejidad desde el punto de vista de reacciones que dan lugar, pero simplemente explicar que precisamente este retorno de la deshidratación de fangos, estos retornos de agua que vuelven a cabecera de planta, pueden contener entre el 10 y el 20% de la carga de nitrógeno, que es importantísimo. Esos retornos llegan con muchísima cantidad de nitrógeno y con muy poca de QO porque vienen de un digestor. Con lo cual, no solamente nos aportan nitrógeno, sino que nos pueden llegar a descompensar la relación de QO-nitrógeno que ya aporta el agua. Y puede que para ese nitrógeno adicional que estamos metiendo en nuestra planta no tengamos en el agua residual materia orgánica suficiente. Por eso interesa, en muchos casos, tratar ese retorno de forma independiente en un proceso Anita-MOX, en un nuevo reactor que no iría en la línea de agua, sino un nuevo reactor que se coloca en esos mismos retornos, de forma que por medio de, la aplicación, perdón, que os lo viene después, la aplicación sería para estas aguas con alto contenido de amonio, bajo contenido de nitrógeno y elevada temperatura, ya que nos vamos a apoyar en bacterias anamox, que son muy sensibles a la temperatura y que son muy delicadas y de muy lento crecimiento. ¿Vale? Si en un proceso de nitrificación, desentrificación convencional tenemos un consumo de oxígeno importante y un consumo de materia orgánica en la desentrificación importante, en el proceso anamox vamos a pasar directamente a gran parte del amonio a nitrógeno gas sin consumir materia orgánica. ¿Vale? Y eso nos va a permitir reducir el amonio en un 75-90%, no requerir aporte de materia orgánica, con lo cual no nos va a descompensar esa relación de QO-nitrógeno que tenga el agua y vamos a requerir menos energía por aireación. Vale, entonces, ¿por qué el proceso Anita-MOX en biopelícula? Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo, pues porque buscamos precisamente generar biomasa con una edad muy, muy elevada. Esos microorganismos anamox crecen muy, 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 muy lentamente y por lo tanto necesitamos el soporte, nos va a poder aportar esa edad del fango. Necesitamos proteger esas bacterias, proteger contra un exceso de oxígeno, contra un exceso de nitritos y necesitamos mantener esas bacterias dentro del sistema, que no se nos pierdan, que no se vayan, ¿no? Entonces el hecho de que estén en biopelícula adherida pues es importantísimo. O sea, digamos que cumple con todos los requisitos para que se haga en tecnología de lecho móvil.
Y al final el reactor de Anitamox del lecho móvil viene a ser un reactor convencional de MBR puro. Lo que pasa es que nosotros no vemos qué es lo que está pasando en esa formación de biopelícula, pero el reactor sigue consistiendo en un reactor con sus parrillas de aireación, su soporte plástico, sus colectores, viene a ser exactamente igual. Donde la diferencia va a estar lo que ocurre en esa biopelícula. En esa biopelícula vamos a tener distintas capas aerobias y anóxicas que nos va a permitir que se den precisamente las capas más internas, la formación de Anamox, la formación de bacterias Anamox, y las capas más externas, esas nitritantes, sin tener que dar el paso completo a nitratos desde el amonio, ¿no? Entonces vamos a poder tener dos configuraciones, una en la que tengamos en un solo reactor simultáneamente en la biopelícula todos los procesos que dan lugar a las reacciones Anamox, o otra configuración que tenemos con decantador, que llamamos Anamox IFAS, en el que la biomasa de Anamox crecerá en biopelícula y las bacterias AOB, las Ammonia Oxidation Bacteria, van a crecer en suspensión, ¿vale? Por medio de un decantador y su recirculación de biomasa. Sería un híbrido en el que solamente tendremos las bacterias Anamox en biopelícula. Este es el aspecto que coge el soporte con esas biopelículas. Y, bueno, otra ventaja de poder hacerlo en biopelícula es que Anos Calnes lo que ha hecho es desarrollar este soporte plástico ya aclimatado en soportes, aclimatar ya ciertos soportes con bacterias Anamox para acelerar el arranque de los procesos, ¿vale? De forma que el soporte virgen que se añade en un proceso Anitamox arranca mucho más rápido que una vez aportado ese soporte colonizado, ¿vale? Tenemos 4 reactores continuamente en Suecia produciendo soporte con biomasa Anamox. Y como ha comentado antes también Javier, estos procesos que ya son más complicados lo que requieren es de un sistema de control, y para ello disponemos de nuestra plataforma Aquavista, que nos permite controlar tanto la carga de nitrógeno del proceso Anamox como el propio proceso dependiendo de las condiciones de oxígeno disuelto por medio de medidores de amonio, de nitratos y de nitritos y pH, ¿vale? Entonces, esta plataforma, la verdad es que permite que un proceso complicado se convierta en algo sencillísimo. Hay que poner los analizadores y tiene que estar todo bien diseñado. Pero las bacterias Anamox, que anteriormente eran complicadísimas de mantener, pues ahora ya tenemos opción de manejarlas de una forma sencilla. Ya para terminar, simplemente, bueno, pues este proceso Anamox, este proceso Anitamox sí que es un proceso relativamente nuevo. Y en lo que es el lecho móvil, pues vamos ganando en referencias. Tenemos ya más de 24 referencias funcionando ahora mismo y esperamos que para el año que viene tengamos por lo menos otras 5 más. Y con esto termino, simplemente deciros que, bueno, que hay más tecnologías basadas en soporte móvil, siempre con esas ventajas de que la biopelícula es más robusto y de que permite crecimiento de biomasa, pues que no crecería de forma en suspensión, salvo en reactores enormes. Tenemos reactores de lecho móvil, lo que llamamos tracer MBR, para eliminar compuestos específicos como el selenio, el glicol, los cianuros, los fenoles. Tenemos un proceso que llamamos exeno, que lo que permite es en la salida de las depuradoras, donde ya hemos eliminado todo y no queda nada más que los microcontaminantes de origen farmacéutico, que es algo que está muy de moda en Europa y que va a ser el siguiente reto que tenemos que aplicar a nuestras depuradoras. Pues una vez eliminados todos los compuestos, si ponemos un reactor de lecho móvil a la salida, vamos a conseguir que la única biomasa que se pueda generar sea aquella que elimine esos microcontaminantes. Y eso nos va a permitir reducir también los microcontaminantes de salida de las EDARs que se está dando actualmente. Tenemos también procesos anaerobios de lecho móvil. Entonces, hay una serie de tecnologías que no nos da tiempo a explicar, pero que están también a disposición de todos ustedes si quieren más información. Y con esto, como ha comentado Javier, tenemos muchísimas referencias. Ya llegamos a las 1000 en el año 2018. Y muchas gracias por vuestra atención. Sin más, Alberto, termino. Perfecto, Gorka. Pues veo que empezamos a tener algunas preguntas por el apartado de preguntas y respuestas, con lo cual te voy comentando. Vale.
Nos pregunta David, ¿podrías establecer unas pequeñas pinceladas entre las ventajas e inconvenientes de MBBR frente a BioSteer y viceversa? Sí. Realmente, bueno, pues el BioSteer lo que requiere se puede parecer más a un filtro percolador, digamos, que a un lecho móvil, ¿no? El BioSteer al final tenemos que tener una serie de pretratamiento mucho más exhaustivo que en un lecho móvil. Un lecho móvil nos puede admitir sólidos de entrada prácticamente de hasta 500, 700 miligramos litro de sólidos en suspensión sin que afecten prácticamente al proceso, mientras que en un BioSteer, si nuestro agua ya contiene muchos sólidos, se van a colmatar bastante más rápido y vamos a tener que limpiar los BioSteer muy a menudo, ¿no? Sí que es verdad que en un BioSteer tenemos muchísima cantidad de biopelícula y que pueden en algunos casos ser soluciones más compactas que las del lecho móvil. Cada una tiene su aplicación. O sea, de todos estos procesos que estamos hablando, lo más importante muchas veces no es el proceso, es dónde se aplica y cómo se diseña ese proceso. Entonces, el BioSteer tiene muchísimas ventajas en muchas aplicaciones y el MBR, digamos que yo creo que tiene un rango mayor de aplicación. Y en algunos casos puede ser que requiere algo más de volumen que el BioSteer, pero en muchos otros tiene muchísimas ventajas. Gracias, Gorka. Nos pregunta Miguel, que aparte de comenta que tu presentación ha sido muy clara, muy técnica y muy interesante, nos pregunta que qué tal se comportan estas tecnologías MBR en la eliminación de fósforo. ¿Llegan a conseguir que el fósforo se elimine totalmente de forma biológica? Es decir, sin necesidad de añadir reactivos químicos para cumplir con los límites de vertido. A ver, en los reactores de lecho móvil puro, digamos, no eliminamos fósforo de forma biológica. Tenemos un consumo de fósforo pues como nutriente, el fósforo se consume en la formación de nueva biomasa, pero si estamos hablando de la eliminación biológica de fósforo, tendríamos que ir a una solución high-gas. Entonces, lo que sí nos permite la solución del lecho móvil es que una planta que está eliminando DQO y nitrógeno, o nitrógeno parcialmente, podamos reducir la zona aerobia poniendo soporte para nitrificar, de forma que dispongamos de más zonas anóxicas anaerobias en suspensión para la eliminación de fósforo. Y puede que se llegue a dar de forma completa, pero ya digamos que ese ya no es mérito del soporte plástico. El soporte plástico lo que da en ese caso es capacidad de reducir la zona aerobia para dar más volumen anaerobio y anóxico. Pero el mérito, digamos, de la eliminación biológica de fósforo viene a ser por la biomasa en suspensión del fango activo. Y se puede llegar a eliminar completamente sin necesidad de químicos después. Muy bien. No sé si por aquí no parece que haya más preguntas. Yo tenía una cuestión, ahora que estoy viendo, Javier, con detrás la imagen de la depuradora de Placeres. ¿Ha sido necesaria en esta depuradora de placeres aumentar el espacio? ¿O este cambio, con los cambios que habéis programado, ha permitido ocupar todo el espacio? Ese era precisamente ese era uno de los el gran hándicap de Placeres. Hay el sitio que hay y no había más, ni posibilidad de tener más espacio. Por eso la administración, en este caso de Galicia, ha decidido apostar por tecnologías compactas. Por eso, como decía antes Gorka, los reactores biológicos son MBR y la separación de sólidos se hace a través de Rectiflow. Tenía que usarse reactores de alta capacidad y decantaciones lastradas porque no había más sitio ni forma de conseguir más sitio. Sí, la misma planta con los rendimientos previstos, si la hiciéramos en un fango activo, requeríamos más del doble de espacio para poder construir tanto el proceso biológico como los decantadores necesarios, ¿no? Yo os hago una pregunta desde el desconocimiento, ya que no he diseñado plantas. Yo estoy más del lado de la biología, toda esta parte de la biomasa me encanta. Hay un límite inferior en cuanto a población para aplicar este tipo de tratamientos? ¿O es algo que podemos diseñar y adaptar a cualquier tipo de población o de flujo de depuración?
No hay ningún tipo de limitación por parte... O sea, nosotros disponemos de plantas contenerizadas en contenedores de 47 metros cúbicos, o sea, para tratar pequeñas poblaciones, que consisten en 2 reactores de 23 metros cúbicos cada uno, simplemente para poder eliminar materia orgánica o materia orgánica nitrificar, pero están pensadas para pequeñas poblaciones. Entonces no hay realmente un límite y podríamos incluso hacer plantas más pequeñas, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que al final en plantas muy pequeñas, bueno, pues el soporte plástico tiene una serie de ventajas de operación, pero también tiene un coste. Entonces hay que ver un poco de qué recursos se dispone en una planta muy pequeñita para poder utilizar tecnologías que sean más robustas, más avanzadas o encaja mejor un fango activo sencillito, ¿no? Pero desde el punto de vista del proceso, pueden ser plantas muy pequeñas. De hecho, tenemos plantas incluso piloto, que a veces pueden ser utilizadas como plantas reales en muy pequeñas poblaciones. Genial. Genial, pues no sé si se anima a algún espectador más a lanzarnos alguna pregunta. Y ahí, Alberto, si quiere hacer un comentario a raíz de la presentación que nos ha hecho Gorka. Quiero romper una lanza por lo que supone el desarrollo tecnológico de estos procesos. Quiero decir, hay veces que parece que es que un MBR simplemente es echar unas piezas de plástico en un reactor y y esto ya funciona, ¿no? Esto ya irá funcionando. Es decir, como habéis visto, pues, la parte de los carriers, la parte de los soportes es probablemente lo menos importante de esto. Si hacen falta porque el sistema es así, obviamente. Pero, como ha insistido Gorka varias veces, lo que es fundamental es el desarrollo, el diseño del proceso, ¿vale? El diseño de reactores, el conocer los requerimientos del cliente en términos de qué quieres quitar, qué necesitas quitar. Es decir, eso es lo realmente importante de la tecnología, el diseño de la tecnología. Al final, los carrier plásticos hay mil modelos, 1000 formas, pero insisto, es lo menos, porque muchas veces nos dice que la tecnología MBR, el plástico al final es solo un 1%, que el otro 99% es el conocimiento del proceso y sobre todo el diseño de ese proceso. Ese es el eslogan que se sigue manteniendo vigente e incluso yo creo que más hoy que hay más competencia, desde el principio, desde que se desarrolló la tecnología del lecho móvil. 1% plástico, 99% know-how. Muy bien, pues nada, nos queda un poco más que clausurar el seminario. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Lo único que sí comentaros que os lanzaremos una pequeña encuesta para que os ha parecido tanto este seminario como otros seminarios que nos queréis proponer. Y bueno, Javier, Gorka, si queréis añadir algún tema. Espera, tenemos aquí, añadimos algunos. Mira, justo en el último segundo nos pregunta Francisco. En la remodelación de una EDAR existente para eliminar solamente materia orgánica modificando reactores MBR, ¿qué cambios hay que hacer para los decantadores secundarios? Bueno. A ver, depende. Sí, a ver, igual he leído yo muy deprisa, ¿no? No, pero está bien, la pregunta está muy bien. Depende un poco de esa remodelación en qué consiste, ¿no? Si la remodelación viene a ser por un aumento de carga de DQO, de concentración de DQO, ahí no va a haber que hacer prácticamente nada, porque los decantadores, si funcionan correctamente para los caudales que van a llegar a la planta, hay que tener en cuenta que la carga de sólidos que va a llegar a la planta, a los decantadores, una vez remodelado el lecho móvil, va a ser mucho menor. Vamos a eliminar, vamos a pasar los decantadores a decantar solamente el exceso de fangos, que va a ser mucho menor, con lo cual la concentración de salida de nuestro reactor biológico a los decantadores va a ser mucho menor. Si la remodelación es porque es un aumento de caudal muy importante, vamos a tener en cuenta que en esos decantadores, aunque le lleguen menos sólidos, las velocidades extensionales van a subir, puede que suban mucho. Entonces, podemos trabajar con velocidades extensionales más altas en el lecho móvil puro, pero también tenemos un límite. Vale. Y una última pregunta que tenemos aquí de Paulo Carta. Nos dice, buenas, para un mismo objetivo de tratamiento, ¿qué relación aproximada de CAPEX y OPEX puede haber entre una planta convencional y una MBR pura? Esta sí que es más difícil de responder.
porque, a ver, el soporte plástico tiene un precio, pero en plantas, por ejemplo, en un MBR puro al final estamos hablando que a partir de cierto tamaño, efectivamente, la cantidad de soporte plástico en los reactores puede ser un CAPEX importante. En el OPEX es parecido. El OPEX al final disponemos de sistemas. El OPEX principalmente en un reactor biológico viene a ser por la aireación. Y en un proceso puro de lecho móvil lo que tenemos es parrillas de tubo perforado, que tenemos una burbuja gruesa, pero que esa burbuja gruesa con su rotura por el soporte plástico permite que sea una transferencia muy buena con el soporte. Y ahora también disponemos de parrillas de difusores de burbuja fina, ¿no? Con lo cual ese OPEX puede llegar a ser muy similar, muy similar. En plantas de jaivas puede llegar a ser hasta menor, porque si nosotros lo que hacemos es reducir la zona aerobia para no, digamos, digerir la biomasa para poder darles una edad del fango elevada, estamos consiguiendo un fango más fresco que nos va a consumir menos oxígeno en nuestro proceso biológico y que a su vez nos puede producir más biogás en el proceso aerobio, con lo cual podemos tener un OPEX muy favorable. Y además, en esas remodelaciones estamos utilizando muy poco soporte plástico, con lo cual incluso el CAPEX también puede ser menor. O sea, hay un rango muy amplio de casuísticas en las que puede pasar de ser más caro en CAPEX a ser más barato en CAPEX y en OPEX. No sé si queda respondido, Pablo. Muy bien, pues si os parece, vamos a tratar de cumplir un poco con nuestros horarios. Hemos pasado 10 minutos. Agradezco mucho que nuestros oyentes sigan conectados. Esto es muy indicador de que es interesante. Y espera. Vale. Pablo nos contesta que sí, que estaba bien contestado. Con lo cual, si os parece, pues nada, damos por concluido el seminario y Muy bien. Y nada, quedáis emplazados todos los oyentes a responder la encuesta. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias por mi parte también. Oye, y solo añadir que si cualquiera de los asistentes tiene alguna duda o quiere mejor información sobre esta tecnología, por supuesto estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien.